Hola y bienvenidos al podcast número 9 de Anestesia en la Red. Podcast que hacemos el equipo de anestesiados.com, como sabéis. Este podcast va a tratar sobre pinceladas muy básicas de hipertensión arterial. En primer lugar, llama la atención que nunca ha estado muy claro el considerar la hipertensión arterial como o no factor de riesgo cardiovascular. La hipertensión arterial es un factor de riesgo cardiovascular para desarrollar diversos tipos de cardiopatía. Pero si hablamos de riesgo cardíaco en cirugía no cardíaca, llama la atención que desde el trabajo de Lee, en el que recogía sus 5 factores de riesgo, no forma parte del índice de Lee. Luego, esto es un tema estudiado y la hipertensión arterial aislada no es un factor de riesgo cardiovascular. Un paciente con una hipertensión aislada, si no ha desarrollado una enfermedad secundaria, no va a tener un mayor índice de eventos cardíacos post cirugía no cardíaca. Por lo tanto, factor de riesgo para desarrollar cardiopatía sí, pero hipertensión arterial como factor de riesgo de evento cardíaco posanestesia, no. La hipertensión arterial además tiene una serie de componentes respecto al manejo anestésico y sobre todo también de cara a la preparación preoperatoria que bueno, creo que merece la pena comentar. Bueno, pues hay que recordar que aproximadamente el 90% de la hipertensión arterial que nos va a llegar a la consulta es una hipertensión de naturaleza esencial o idiopática. Esto es que es una hipertensión cuyo origen no está diagnosticado o no es conocido. Sin embargo, hay un 5 o un 10% de los casos en los que esa hipertensión va a ser una hipertensión de origen secundario. Y esa es la hipertensión que en anestesia más nos preocupa. ¿Por qué? Pues porque esos casos pueden deberse a un feocromocitoma o a una coartación de aorta. Y son patologías que hay que tener diagnosticadas previamente a la intervención quirúrgica, puesto que si no el riesgo de complicaciones operatorias es muy alto. El feocromocitoma, ya como sabéis, pues se asocia clínicamente a cefalea, crisis de angustia, palpitaciones, sudoración en reposo, y es por estos síntomas por los que hay que preguntar en los pacientes en los que se sospeche. La coartación de aorta, pues, pues el diagnóstico de sospecha pues sería por presencia de pulso elevado en miembros superiores y disminuido en miembros inferiores. ¿En qué pacientes de los que nos llegan a la consulta con hipertensión arterial podemos sospechar que sea una hipertensión arterial secundaria? Principalmente en aquellos en los que la hipertensión ha comenzado por debajo de los 35 años o por encima de los 55. O sea, serán estos pacientes en los que tenemos que preguntar por esos síntomas. Sobre la clasificación de la hipertensión arterial, la clasificación de la hipertensión arterial es normal, y dentro de normal tenemos 3 subclases: óptima, normal y normal alta. Y la hipertensión como tal, pues la podemos clasificar en fase 1, leve, fase 2, moderada, y fase 3, grave, en función de una serie de cifras de hipertensión sistólica y o diastólica. Hay que recordar un tema que parece un poco polémico cuando lo hemos tratado en la página, que es que la hipertensión es el principal motivo de suspensión quirúrgica en los pacientes programados. Es así, es una práctica mundialmente aceptada la suspensión de un paciente con cifra alta de tensión arterial, generalmente cifras superiores a los 190, 180 de sistólica y 110 de diastólica. Aunque esto es así, e incluso la guía de práctica clínica lo reconocen, hay que incidir en que esto no es una práctica
que esté avalada por una evidencia clínica. Y por supuesto es una práctica que no compensa el riesgo de postergar una intervención urgente por esas cifras tensionales. De hecho, yo creo que todos hemos tenido casos de hipertensión de bata blanca, ¿no? Y creo que dependiendo de la premedicación de cada paciente, puede ocurrir que, lógicamente, la ansiedad hace que muchas veces las cifras tensionales se disparen. Pues es una cosa interesante la que estás comentando ahora, porque es aproximadamente un 10% de los pacientes los que pueden sufrir este fenómeno de hipertensión de bata blanca. Bueno, hay que, bueno, pues tener un poco de sentido común. La hipertensión arterial no es una circunstancia que nosotros podamos diagnosticar en la consulta de anestesia ante una primera visita, precisamente por este número de pacientes que presentan este fenómeno, ¿no? La hipertensión arterial requiere de una medición de tensión arterial elevada, pero en una medición seriada, ¿no? Y a veces en un ambiente que no sea el ambiente puramente médico, ¿no? De hecho, bueno, las guías clínicas lo que nos indican es que un episodio hipertensivo aislado, si no se acompaña de insuficiencia cardíaca, de fracaso renal o de un accidente cerebral, es una hipertensión aislada sin repercusión somática y que lo que viene a decirte es que tienes un amplio arsenal terapéutico, normalmente por vía intravenosa, y que teóricamente somos capaces de manejar, de controlar esa cifra de tensión intraoperatoria. Exacto, aunque la guía de práctica clínica en ese tema, ya te digo, no parece mojarse mucho. Simplemente reconocen que es una práctica la suspensión. Evidentemente, deja claro que no se debe de suspender a un paciente por una que se somete a una cirugía o que está que se va a someter a una cirugía urgente por este fenómeno. Tampoco parecen criticar en exceso el hecho. O sea, reconocen que eso es una práctica frecuente y hoy por hoy no está mal hecho suspender un enfermo por esa hipertensión, pero tampoco está mal hecho no hacerlo. O sea, se queda un poco eso en terreno de nadie, ¿no? Lo que quizá debería aclararse es que realmente si la intervención es urgente o una urgencia eh, Una diferida, fractura de como cadera, por cualquier tipo de ejemplo, claro. fractura, evidentemente la hipertensión arterial no debería ser un motivo de Sí, demora eso sí lo quirúrgica. aclara la guía, ya te digo, porque hablan del hecho de que en este caso el posible riesgo de someter a una persona a esa intervención con esa cifra de tensión, desde luego no supone un beneficio sobre el riesgo de postergar la intervención, ¿no? Bueno, Muy falta bien. un tema más que también es importante con respecto a la hipertensión, quizás, que es el tratamiento con el que los pacientes nos llegan a la consulta, ¿no? Que muchas veces incluye el tema de los IECA y de los ARA2, que, que bueno, em, también ha sido un tema polémico y la guía de práctica clínica tampoco se ha mojado excesivamente en este tema, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Hombre, de hecho, yo creo que hay de todo un poco, ¿no? Están los que interrumpen el tratamiento con inhibidores de la ECA, entre los que yo me incluyo, y normalmente lo sustituyen por un beta bloqueante. Pero es verdad que parece que la guía de práctica clínica más reciente lo que aconseja es suspender esos fármacos cuando la indicación sea la hipertensión arterial y continuar con el tratamiento cuando la indicación sea la insuficiencia cardíaca. En efecto, eso es lo que viene a resumir la guía. Concretamente, es importante el tiempo de suspensión. ¿Qué tiempo de suspensión hace falta con un IECA o con un ARA2? Porque no es el mismo. Concretamente con el IECA, las guías hablan de 8 horas antes de la intervención y con el ARA2, 24 horas, ¿no? Ujú. Yo sí he podido comprobar en la práctica clínica que en ocasiones pacientes que tienen una tendencia anormal a la hipotensión en cirugías de bajo riesgo, normalmente son pacientes hipertensos tratados con inhibidores de la IECA, con IECAS, y que no han sido suspendidos. Bueno, pues yo creo que vamos a dar por finalizado este podcast y bueno, espero que
guste, que os sea de utilidad y bueno, pronto habrá más temas tratados, ¿vale? Venga, hasta luego.